Muy bien, la unidad principal de medida de superficie es el metro cuadrado. Vieron que generalmente en los lotes que nosotros vivimos tenemos dos medidas aproximadamente, ¿no? Que en total serían 300 metros cuadrados. Que tienen, de frente tienen 10 metros y de fondo tienen 30, ¿no? O sea que tenés 10 de frente y 30 de fondo, 10 metros por 30 metros son 300 metros cuadrados, porque metro por metro es metro cuadrado. Entonces, para poder medir toda la superficie del lote, se utiliza el metro cuadrado, ¿no? Que es el resultado de medir, ¿qué cosa? Perdón, de multiplicar, ¿sí?, el frente, por ejemplo, de un terreno por el largo. El metro cuadrado se simboliza así. Metro y el cuadrado, ¿no es cierto? Es muy sencillo. ¿Qué es entonces un metro cuadrado? Si yo tengo un cuadrado, imagínense que esto es un cuadrado, algo parecido, y yo tengo un metro de un lado y un metro del otro, que son en realidad los lados miden iguales, al multiplicar, ¿sí?, un metro por un metro me da un metro cuadrado, que sería toda la superficie, ¿no es cierto? Todo esto mide un metro cuadrado. Eso es para que podamos entender gráficamente qué es un metro cuadrado, ¿no? Y como estuvimos viendo ayer, esta unidad tiene, ¿qué cosa? Lo vamos a poner así, en color. ¿Sí? Tiene sus múltiplos y submúltiplos, que son los mismos, ¿no? El deca, electro digo, y el kilo, y de este lado el deci, el centi y el mili. Entonces, si yo tengo que reemplazar, acá me queda decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado, acá decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. ¿Y cómo es el pasaje de una unidad a otra? ¿Sí? Bueno, recuerden que estos, como dijimos, son los múltiplos y estos son los submúltiplos. Ahora, ¿cómo yo tengo que hacer para pasar de una unidad a otra? ¿Se acuerdan? Si tengo que ir a la izquierda, si tengo que ir a la derecha, ¿cómo hago? Bueno, el procedimiento va a ser el mismo, ¿sí? Si voy hacia la derecha, la cantidad de veces de pasos que dijimos, ¿se acuerdan? Que voy hacia la derecha tengo que multiplicar. Y si voy hacia la izquierda tengo que dividir. Pero acá tengo que hacer una observación. Fíjense, ¿sí?, que cada una de estas unidades está en metros cuadrados, no está en metros. O sea que su dimensión es 2, no es 1. Entonces, cuando nosotros tengamos que pasar de una unidad a otra, ya sea multiplicando o dividiendo, no voy a multiplicar ahora por 10, sino que voy a multiplicar por 100 o voy a dividir por 100. ¿Y por qué por 100? Porque tiene que ver con la dimensión. En este caso, como tengo dos dimensiones, va a ser 10 elevado al cuadrado, que es 100. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 2000 metros cuadrados y yo lo tengo que pasar a hectómetro cuadrado, ¿cómo hacemos? Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos que fijarnos en dónde estamos. Yo estoy acá en metro cuadrado, entonces yo estoy acá, ¿sí? ¿Y hacia dónde tengo que ir? Tengo que ir a hectómetro. No importa si es cuadrado, yo estoy en metro y tengo que ir a hectómetro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuántos pasos tengo que hacer? 1 y 2 pasos. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Y qué pasaba cuando íbamos hacia la izquierda? Teníamos que dividir. Pero en este caso no vamos a dividir por 10, sino que vamos a dividir por 10 al cuadrado. Es decir, por 100. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Me va a quedar 2000
dividido, ¿sí? Esto lo vamos a borrar, dividido 100, dividido, ¿qué cosa? 100. ¿Está? Y si hago eso, lo paso a hectómetro cuadrado. ¿Está? Entonces, si yo divido a 2000 por 100 me da 20. Y si lo divido por 100 de nuevo me da 0,2. Entonces el resultado va a ser 0,2 hectómetros cuadrados. Básicamente es lo mismo, nada más que ahora tenemos que tener en cuenta que si la unidad tiene dos dimensiones, al dividir o multiplicar lo tengo que hacer por 100. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto lo voy a dejar acá. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos que pasar 0,0025 decámetros cuadrados y lo tengo que pasar a decímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, tomo este número y ahora pienso, ¿yo dónde estoy? Estoy, ¿sí?, en decámetro, o sea que estoy acá. Y tengo que pasar a decímetro, o sea, tengo que hacer 1 y 2 pasos. Entonces acá lo que tengo que hacer es multiplicar 2 veces, ¿por qué? Por 100. ¿Está? ¿Qué es lo que voy a escribir acá? Por 100 y por 100. Entonces, esto en definitiva, si yo a este número lo multiplico por 100, lo corro dos decimales para acá. Y después 2 más, porque multiplico de nuevo. Me va a quedar entonces 25, ¿sí?, decímetros cuadrados. O sea que 0,0025 decámetros cuadrados son 25 decímetros cuadrados. O sea que el mecanismo es siempre el mismo, no cambia. Lo único que cambia es que si la dimensión de la unidad es 2, al multiplicar o dividir voy a tener que hacerlo por 10 al cuadrado, que es 100. ¿Les pareció muy complicado esto? No, profe. Bueno, acá tenemos el ejemplo 1 y acá el ejemplo 2. ¿Está? Muy bien. Esto es lo que yo les quería comentar respecto de la unidad principal de medida de superficie, que es el metro cuadrado, ¿sí? Y para medir volumen también se utiliza el metro cúbico, ¿no es cierto? Otra cosa que les quería comentar, ¿sí?, que es la unidad de medida agraria, que no sé si ustedes se acuerdan, ¿cómo se llama? Vieron que cuando se incendian los bosques, que de hecho estaba sucediendo ahora, cuando tienen que medir la cantidad de superficie que se incendió, ¿en qué medida me lo dan? No sé si lo escucharon. Hectárea. Muy bien, en hectárea, ¿sí? En hectáreas. Y si ustedes, no sé si recuerdan, ¿una hectárea a cuánto equivale? Bueno, una hectárea equivale a una manzana, ¿no? 100 por 100 metros. Una manzana es una hectárea. O sea que si te dicen 35.000 hectáreas, te están diciendo 35.000 manzanas. La manzana, ¿sí?, vieron, nuestros barrios están subdivididos por manzanas, que aproximadamente cada manzana, ¿sí?, tiene 100 metros por 100 metros, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de una hectárea, estamos hablando de una manzana, que es un montón. Si vieron que cuando dan la medida de la superficie de los bosques que se están incendiando, son de a miles de hectáreas. Bueno, son manzanas. Resulta que la hectárea
es un múltiplo de lo que se llama área, porque la medida de agraria que se utiliza para, que es más que nada para el campo, se denomina área, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y me voy a quedar acá, me voy a quedar acá. ¿Sí? Esto lo voy a dejar. La unidad de medida agra, ¿sí? Es área. Voy a poner ¿y cómo se escribe con la A? ¿Está? Hay una equivalencia entre el área, ¿sí?, y los metros cuadrados. ¿Para qué se hace esto? Para tener una referencia a qué superficie nos estamos refiriendo. Y esa, ¿sí?, referencia, más que nada es una equivalencia, es que un decámetro cuadrado es un área, ¿sí? Luego, un metro cuadrado es un centiárea y un hectómetro cuadrado es una hectárea, esto que hablamos hace un ratito. Entonces voy a tomar esta partecita solamente, ¿sí? Entonces, lo voy a poner con color, ¿sí? Un decámetro cuadrado es un área. Una hectárea es un múltiplo, ¿sí?, de área, y un centiárea, ¿sí?, es un submúltiplo de área. Entonces, si yo pongo HA, esto es hectárea. Y si yo pongo la A, es un área. Y si yo pongo una CA, es centiárea. ¿Está? Bien. Y la equivalencia es esta, que un área es igual a un decámetro cuadrado. ¿Está? O sea, que el área también está en dos dimensiones, ¿sí? Porque estamos hablando de superficie. Y cuando hablamos de superficie, ¿sí?, estamos hablando de ancho y de largo. O sea que las medidas de superficie, como por ejemplo el metro cuadrado o el área, ¿sí?, están dadas en dos dimensiones. Porque para poder medir la superficie necesitamos multiplicar el ancho por el largo. Y el resultado, ¿sí?, es una medida, una unidad en metros cuadrados. Es decir, en dos dimensiones. Por eso, aunque acá no haya ningún numerito arriba, un área es un decímetro, un decámetro cuadrado, ¿sí? Un centiárea es un metro cuadrado y una hectárea, ¿sí?, es un hectómetro cuadrado. Es decir, que cuando yo tenga que pasar de un lado a otro, por ejemplo, si yo estoy en área y tengo que pasar a hectárea, tengo que dividir por 100. Y si yo estoy en área y tengo que pasar a centiárea, tengo que multiplicar por 100. Si yo estoy en centiárea y tengo que pasar a hectárea, divido por 100 y divido por 100. Es decir, que si voy hacia la derecha, ¿sí?, hacia la derecha, multiplico por 100 las veces que tenga que ir. Y si tengo que ir a la izquierda, tengo que dividir por 100. ¿Por qué? Porque el área está dada en dos dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo poner algunos ejemplos de cómo pasar, por ejemplo, 4 hectáreas ¿a quién? A, por ejemplo, metro cuadrado. Entonces yo tengo que valerme de esta equivalencia. Acá me está diciendo que 4 hectáreas yo las tengo que pasar a metros cuadrados, pero resulta que 4 hectáreas son ¿qué? 4 hectómetros cuadrados.
Entonces, si yo estoy en hectárea y tengo que pasar a metro cuadrado, tengo que pasarme ¿qué? Tengo que pasar a centiárea. Fíjense que son 3, no son muchos. Entonces, los movimientos van a estar dentro de estos 3. Entonces, yo estoy en hectárea y tengo que pasar a metro cuadrado. Pero resulta que metro cuadrado, ¿qué es? Es igual a una centiárea. O sea que tengo que hacer 2 pasitos nada más. 1 y 2 pasitos. Yo estoy en hectárea y tengo que pasar a centiárea. ¿Por qué a centiárea? Porque una centiárea, ¿qué es? Es un metro cuadrado. O sea que yo ponga acá metro cuadrado o que ponga centiárea es exactamente lo mismo. Lo que pasa que bueno, está hecho para confundir. Pero cuando yo pongo metro cuadrado estoy poniendo que es lo mismo que un metro cuadrado es un centiárea. Y si yo estoy en hectárea y tengo que pasar a centiárea, tengo que hacer 2 pasos. Y esos 2 pasos, como son hacia la derecha, tengo que multiplicar 2 veces por ¿cuánto? Por 100. Recuerden que estamos en 2 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Multiplicar por 100 y multiplicar por 100. Entonces, 4 hectáreas van a ser 4 por 100 por 100. Y al multiplicar 2 veces por 100, ¿sí? Lo estoy pasando a metro cuadrado, que es lo mismo que centiárea. Entonces, esto me va a quedar 4,0000, es decir, 40.000 metros cuadrados. Que es lo mismo que 40.000 centiárea. ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con otro ejemplo. Suponete que yo tengo 5.000 decámetros cuadrados y yo lo quiero pasar a hectárea. ¿Cómo hago? Entonces, voy a borrar esto, siempre como referencia. Yo estoy en decámetro cuadrado, pero resulta que decámetro cuadrado, ¿qué es? Área. Y lo tengo que pasar ¿a cuánto? A hectárea. O sea que de área tengo que pasar a hectárea. O sea, un solo pasito. Y un solo pasito implica que tengo que dividir. ¿Por qué? Porque es hacia la izquierda. Dividir por ¿cuánto? Por 100. Entonces me va a quedar 5.000, ¿sí? Dividido 100 es igual a ¿cuánto? A 50 hectáreas. Es decir, que 5.000 decámetros cuadrados son 50 hectáreas. ¿Y cómo lo hice? Tomando esta equivalencia que la tengo como referencia. ¿Sí? Puedo poner otro ejemplo más. (0,007 hectárea. Y lo tengo que pasar a decámetro cuadrado. Es decir, que estoy en hectárea y lo tengo que pasar a decámetro cuadrado, es decir, a área. O sea que estoy acá y lo tengo que pasar para acá. Es decir, que tengo que multiplicar por 100, porque voy hacia la derecha. Y si lo multiplico por 100, esto me va a dar 0,7 decámetros cuadrados. Por último, vamos a poner otro ejemplito. ¿Sí? Y yo les voy a preguntar, 8.500 metros cuadrados. Lo tengo que pasar a hectárea. Y resulta que metro cuadrado es lo mismo que decir centiárea. O sea que yo estoy de centiárea y lo tengo que pasar a hectárea. ¿Cuántos pasos? 1, 2. 2 pasos hacia ¿qué? Hacia la izquierda.
¿Y cuántas veces tengo que dividir por 100 entonces? 2 veces. ¿Por qué? Estaba en metro cuadrado, ¿sí? Que es centiárea, y lo tengo que pasar a hectárea. 2 pasitos. Entonces, si divido por 100, le saco estos 2 ceros. Si vuelvo a dividir por 100, me va a quedar 0,85 hectáreas. O sea que 8.500 metros cuadrados son 0,85 hectáreas. Y con esto hemos terminado de explicar, ¿sí?, las unidades de medida de superficie. Esto es lo que quería explicarles hoy. Después, en la siguiente clase, vamos a trabajar el tema de los problemitas. ¿Cómo les va con esto? ¿Cómo les fue? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Vieron que no es tan difícil?